El futuro es después de esta crisis, donde las personas comiencen a exigir el tipo de salud que necesitan, porque todo está dogmatizado, segmentizado en este momento, ¿no? Si la medicina convencional, por ejemplo, tiende a rechazar a las medicinas alternativas, ¿no? Los médicos saben muy poco de nutrición, hacen cursitos simbólicos. Entonces, por ejemplo, todas las investigaciones nuevas de nutrición no están consideradas en el sistema oficial. Entonces, el futuro tiene que ver con una perspectiva donde el cliente ponga las condiciones, ¿no? Y eso es lo que se está comenzando a ver en los lugares donde los sistemas son privados y donde el cliente paga lo que él necesita. Entonces los servicios de salud están empezando a tener especialistas en medicinas alternativas, en medicinas tradicionales de distintos lugares del mundo, xamanismo, homeopatía, bueno, nutrición, o sea, todos los servicios de medicina complementaria y también los servicios alopáticos. El futuro posiblemente es ese, y lo va a marcar más que los dogmas de la medicina convencional, las necesidades de las personas que estén dispuestas a pagar por ese servicio. Sería interesante que pudiera haber este tipo de calidad para las personas, ¿no? Porque en este momento el paciente está sufriendo las consecuencias de esa segmentación, de ese dogmatismo, de este autoritarismo de la medicina oficial y de las empresas transnacionales, claro, de farmacología, que están por encima de las necesidades de las personas, ¿no? Hay intereses superiores, definitivamente. Por ejemplo, vamos a suponer un paciente con cáncer, que en la atención que reciban se les escuche, ¿no? Que haya, por ejemplo, especialistas en nutrición, que les den los mejores alimentos de tipo ecológico, etcétera. Hay plantas medicinales y hay tratamientos que neutralizan los efectos contraindicados de un tratamiento agresivo. Es decir, un servicio que contenga más al ser humano, a la persona, ¿no? Y que para eso están todas estas medicinas, ¿no? Igualmente, por ejemplo, hay medicinas, sobre todo medicinas de tipo energético, que complementan perfectamente a las otras. Entonces, pero creo que el futuro tiene que ver con el hecho de ayudar al ser humano con todas estas herramientas que hay en el mundo, ¿no? Y rescatando, sobre todo, que no haya ese antagonismo entre las medicinas ancestrales, antiguas, y lo más moderno de la medicina alopática, ¿no? Sino que se puedan integrar. Creo que el futuro tiene que ver con rescatar mucho del pasado, porque son medicinas que tienen miles de años de existencia y de, contrastación de sus efectos. Entonces son medicinas muy experimentadas. Entonces perfectamente se pueden integrar respetuosamente, ¿no? El caso, por ejemplo, de las adicciones es horroroso lo que está pasando. Les tratan con medicación psiquiátrica, encerrándolos en cárceles, haciéndoles terapias y no da resultado. Se necesita abrir los modelos a medicinas ancestrales que tienen muchísimo más eficacias para este tipo de casos. No sé cómo se está sustentando el nivel de fracaso que hay en los tratamientos convencionales de las adicciones, que son un problema, una pandemia humana actualmente. Hay medicinas ancestrales que son mucho más eficaces en el tratamiento de adicciones que la medicina convencional. Creo que es revisar y rescatar este tipo de medicinas. Por ejemplo, hay dos medicinas tradicionales que son eficaces para el tratamiento de adicción. La medicina tradicional del Perú, o también tiene algunas escuelas en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, en Ecuador, un poco en Brasil también, aunque ahí está todo muy mezclado. Y los tratamientos con estas medicinas tienen altísima eficacia, ¿no? Entonces, creo que el futuro tendría que ver con integrar personas formadas en estas medicinas en los equipos de tratamiento de los centros de rehabilitación. Eso es ya para los tratamientos.
Dentro de todo esto, al hablar de la integración de las medicinas ancestrales con la medicina convencional en función de la salud de las personas, implica una revisión de los modelos. En las medicinas ancestrales, por ejemplo, no está dividido el ser humano, no está segmentizado la parte física con la parte psicológica, con la parte espiritual y con la parte relacional de la persona. En su modelo está integrado todo esto. Entonces son medicinas que tienen modelos más avanzados que la medicina convencional y que la psicología. Por lo tanto, son modelos que se adaptan mucho mejor a las necesidades, sobre todo de muchos casos, por ejemplo en el caso de la adicción, ¿no? Es decir, estamos en una época donde hablar, por ejemplo, de espiritualidad está prohibido. En ningún caso, ningún psiquiatra, ningún psicólogo incluye fácilmente este tipo de necesidades de las personas. Y, por ejemplo, para nosotros la adicción es una enfermedad espiritual. Y con un modelo de medicina ancestral, por ejemplo, con la medicina ancestral de Perú, el tratamiento tiene una altísima eficacia, ¿no? Creo que el futuro tiene que ver con rescatar las medicinas del pasado y también integrarlas en los modelos del futuro, ¿no? Y si bien, por ejemplo, la medicina convencional ha tenido grandes desarrollos, y sobre todo a nivel de ultraespecialidad, pero en lo que se refiere al modelo mismo de salud, las medicinas ancestrales tienen modelos más evolucionados. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es el estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, es un modelo de salud basado en el yo. Pero en cambio, el modelo de la medicina tradicional tiene que ver con que la persona pueda realizarse en su vida. Lo que hago es justamente, me he formado en psicología, en psicoterapia, y además me he formado en la medicina ancestral del Perú. Entonces, digamos que tengo mucho que ver con el futuro en este aspecto, porque he integrado un poco los dos modelos de una manera respetuosa. Integrar no es mezclar, por supuesto, ¿no? Es cada cosa en su lugar, pero integrando, complementando. Y definitivamente los tratamientos, sobre todo para casos de adicción, es increíble, ¿no? Hay muchísima gente que se recupera con este tipo de modelos. En el Perú trabajamos hace muchísimos años las adicciones con este tipo de modelo, ¿no? Pero eso es lo que hago, ¿no? Integro el modelo de la medicina tradicional, o sea, el aspecto espiritual, que la persona recupere el respeto por sus tradiciones ancestrales, el trabajar el tema de identidad cultural y espiritual de cada uno. Es decir, porque lo que ha ocurrido es que al entrar en este prejuicio, ¿no?, de los científicos de que lo antiguo es primitivo y no sirve para nada, se ha producido un corte intergeneracional. Como consecuencia de esto, las últimas generaciones están como sin raíz, sin identidad. Entonces, parte de la recuperación de la salud es recuperar ese patrimonio, reconciliar a la persona con ese patrimonio. Es cierto que también ha habido muchos errores en el pasado, pero el trabajo consiste en depurar esa parte, ¿no? Entonces, como que la persona comienza a tener una pertenencia al pasado, una historia, ¿no? Que eso está como fragmentado. Las últimas generaciones, por ejemplo, nosotros todavía hemos tenido contacto con la naturaleza, pero las últimas generaciones de jóvenes ya ni eso. Es la discoteca y las sustancias, ¿no? Las drogas, el alcohol, el sexo, eso es lo único que tienen. No han tenido un referente mínimo siquiera de naturaleza. Entonces, como que las nuevas generaciones tienen cada vez menos raíz. Y el problema de las adicciones tiene mucho que ver con esto, porque tiene una naturaleza espiritual. Y en esa reconexión con su linaje hay un elemento espiritual, porque las generaciones pasadas siempre han tenido un principio espiritual, una práctica espiritual, un desarrollo en este sentido, ¿no? La ruptura de todo esto no tiene ni 3 generaciones, ¿no? Entonces el problema de la adicción por eso se ha disparado, porque claro, los jóvenes tienen un vacío, tienen una falta de sentido de su vida.
Y eso no lo vas a tratar pues con una medicación psiquiátrica, ¿me entiendes? El vacío ese no se puede tapar con una terapia, ¿no? Porque claro, vas a buscar los problemas del pasado, pero al final no, eso no llena. Entonces, definitivamente que se necesita una medicina reestructurante, más que una medicina desestructurante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las psicoterapias hacen mucho hincapié en los problemas, en los conflictos, en los traumas, como si revisar esto te reestructurase. Y no es así. Evidentemente sí tiene una función, ayuda a conocerse a uno mismo, etc. Pero no es reestructurante. No trabaja las fortalezas de la persona claramente, ¿no? Ni su lugar en el mundo. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que se trabaja muy bien desde las medicinas antiguas, ¿no? Es reestructurante, ¿no? Sí, jóvenes con menos vacíos, con más fuerza de vida, con más claridad de lo que quieren y con más autenticidad, menos masivos, ¿no? Y con más pensamiento crítico y con más tolerancia también a las diferencias, ¿no? Porque hacer este tipo de trabajo te ayuda a darnos cuenta de que los seres humanos no somos iguales y que hay lugar para todos, no tenemos que pelearnos por eso, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo de no violencia, de tolerancia, pero a la vez de un pensamiento crítico del que se puedan asumir a sí mismos como personas únicas y que puedan atreverse a hacer lo que quieran hacer en el mundo, ¿no? Y realizarse en él, ¿no? Creo que lo que está ocurriendo es que hay mucho miedo, ¿no? Y el miedo hace que los especialistas se aferren a lo poco que tengan y que de esto se perjudique la gente que es atendida, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Y requiere, por ejemplo, una revisión de todo lo que pueda aprovecharse del pasado, ¿no? Hay muchas plantas medicinales que están prohibidas. En Francia, por ejemplo, todas las plantas medicinales, todo es prohibido, menos lo que es oficial. O sea, es como una especie de inquisición contra todo lo que no sea lo establecido, ¿no? El interés económico y las farmacéuticas y todo esto. Por supuesto que necesitamos de las farmacéuticas, pero no necesitamos monopolios, ¿no? Tenemos que tener los seres humanos nuestro derecho de escoger lo que necesitamos y de complementarlo a nuestro provecho, ¿no? Entonces creo que el problema es el miedo, el hecho de que cada especialista se aferre a su tradición y no se abra en función de lo que pueda serle útil a las personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las plantas medicinales es un caso muy claro. Y en el caso de la ayahuasca, por ejemplo, mucho más todavía, porque es un recurso medicinal milenario que se está banalizando en este momento, ¿no? Está habiendo un consumo absolutamente irresponsable y en nuestro país es un patrimonio medicinal milenario y trabajando en ese modelo medicinal funciona, ¿no? Y están haciendo ahora cualquier cosa con ello, entonces al final, al banalizarse, entra a otro tipo de categoría, ¿no? Porque se está utilizando esto de cualquier manera, ¿no? Entonces esa falta de apertura está produciendo problemas también, ¿no? Hay, por ejemplo, cosas que nunca han pasado, nunca han ocurrido en el pasado. Esto, por ejemplo, siempre ha sido una medicina administrada por gente formada. Entonces, en ese contexto, el trabajo energético de la medicina tradicional es bastante riguroso y el resultado, las dosificaciones, el proceso, las entrevistas previas, todo tiene un protocolo. Entonces el hecho de banalizarlo de esta manera es un riesgo, es decir, un aporte que podría ser beneficioso para una pandemia que está pasando en el mundo y al final no se está haciendo lo necesario. El único estudio que se está haciendo es de tipo farmacológico en este momento aquí en Cataluña, pero están queriendo dosificarse como si fuera un fármaco más y esto no tiene nada que ver con el uso milenario. Una vez más, están omitiendo lo que es el modelo mismo de la medicina, los miles de años de desarrollo que tiene y empezando a querer utilizarlo de cualquier manera. Eso es una desventaja muy grande, ¿no? Pero en el uso ancestral tiene grandes beneficios, o sea,
tiene la posibilidad de reestructurar a la persona y ubicarla en su realidad, en el mundo, y luego que se atreva a construir sus sueños, ¿no? Que no sea un ente pasivo que soporte fumando marihuana su vida, sino que despierte y se haga cargo de su situación y que construya lo que descubra en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que este es uno de los problemas, el miedo, y eso hace que esto a veces se vaya banalizando. Lo mismo está pasando con esta medicina tradicional del África, que hay otra planta que tiene un uso también muy positivo en las adicciones, y actualmente ningún especialista originario de allí la administra. Todos toman la sustancia y empiezan a utilizarla de cualquier manera. Entonces, nuevamente se está cayendo en el error de sustituir un modelo por una sustancia, ¿no? Ese es un poco uno de los riesgos, y creo que en el futuro, al final, el mal resultado va a implicar que se tenga que revisar y al final se rescatará lo ancestral, que es lo más seguro. Son miles de años de experimentación, entonces es un sistema que da mucho más garantía, ¿no? Y el tema de las prohibiciones, ¿no? Son absurdas absolutamente. Es como el tema de la hoja de coca, por ejemplo, que tiene pues una cantidad de alcaloide irrisoria realmente, ¿no? Y el tema del narcotráfico, que sí es un problema grave, ¿no? El tema de la ayahuasca, por ejemplo, tiene una cantidad de DMT tan baja, que es decir, para una dosis de LSD tú necesitas una botella de 2 litros. Es imposible administrar eso a una persona. Y la cantidad es tan baja que es como un estimulante. Pero esto no se ha determinado claramente. Los casos que han habido problemas con esto, por ejemplo, en algunos países, al hacer el análisis en el laboratorio y ver la cantidad tan baja que tiene, se han anulado los procesos. Pero esto, por ejemplo, en el uso medicinal no se está haciendo nada. Y los jóvenes, pues en los Estados Unidos hay 25 millones de adictos, es una locura. España es el primer país con adicciones de Europa. ¿Y qué se está haciendo? Se sigue con los psicofármacos, internando a los jóvenes con tratamientos carísimos que dan resultados tremendamente limitados, y los terapeutas haciéndoles psicoterapia, haciendo lo que pueden, claro, pero no es un modelo que dé resultado, porque la naturaleza de la enfermedad es espiritual, no es psicológica ni es biológica. Entonces, desde el modelo de la medicina ancestral sí se trabaja este aspecto. Entonces se llena esos vacíos, esas necesidades auténticas que tienen estos jóvenes y que no tienen cómo llenar. Ese es el problema de la adicción, ¿no? No es un problema necesariamente del paciente, es un problema del sistema de vida en el que están estos jóvenes. ¿Qué van a hacer? ¿Con qué van a llenar esos vacíos? Ese es el problema. Entonces se necesitan modelos que resuelvan ese problema, que no lo tapen, porque si es que la medicina fuera adecuada, daría resultados. Entonces, esto requiere un replanteamiento serio, y lo que vemos es como si no importara esto, como si no importara que nuestros hijos, nuestros jóvenes se destruyeran. No sé lo que pasa, no entiendo esa parte, pero definitivamente lo que sí veo es que no se está haciendo nada por esto. Y el futuro va a tener mucho que ver con todo esto, porque estos jóvenes van a ser un peso muy grande en el futuro, si no se hace algo. Son millones. Antiguamente se perseguía al no creyente. Actualmente, por ejemplo, hay algunas investigaciones de universidades de los Estados Unidos donde expulsan a jóvenes por ser creyentes de sus cursos. O sea que hay como una figura opuesta. Actualmente hay persecución de los creyentes en algunas universidades. Y en las clases, por ejemplo, es como un prejuicio de que si hay alguien creyente le dan duro, lo machacan duro, como si fuera la moda el no creer en nada, ¿no? Y el otro problema es que a veces se confunde espiritualidad con religión, y eso no necesariamente es así, ¿no? En algunos casos se puede complementar y en otros casos puede haber una oposición, pero la espiritualidad es otra cosa. Tiene que ver con el proceso personal, de cómo la persona gestiona su necesidad de encontrar sentido a su vida. Y
tiene normalmente que ver con el nivel de un cierto tipo de reconexión que se obtenga con su parte esencial. Esa parte esencial no existe para la psicología ni para la medicina, pero sí para todas las tradiciones milenarias. Hay una fuente de energía, que esa fuente de energía mantiene vivo al cuerpo, y que esa fuente de energía, cuando la persona logra subjetivamente conectar con ella, obtiene una experiencia iluminatoria, de paz, de armonía, de amor, de tolerancia, ¿no? Es lo opuesto a la religión, porque la religión a veces elimina los que no están en su doctrina, ¿no? Es decir, como que la religión separa, y en los extremos de fundamentalismo intolera al otro, ¿no? Persigue al otro. Pero en ¿por qué? Porque hay una institución, hay una intermediación, hay una interpretación doctrinal de sus esencias, etc. Y esto genera que la persona, el creyente, tenga que creer en todo esto. Y el hombre espiritual podría creer también en todo eso o no, pero tiene que ver con el proceso personal que tenga. Por eso la espiritualidad genera un despertar en la persona, ¿no? Un despertar que implica la conciencia de que venimos de un pasado remoto y que hay un enlace entre nuestras generaciones, y que además, después de nuestro ciclo vital, vamos a dejar generaciones. Por lo tanto, implica un asumir responsabilidades. No tiene que ver con criticar el mundo solamente, sino con hacer algo por aliviarle el peso o por resolver, aunque sea en muy pequeña medida, en algo sus problemas, ¿no? Entonces, eso en sí es la espiritualidad. Y esto es un problema, porque hay como mucho prejuicio. Entonces las personas tienen vacíos, tienen falta de sentido y no encuentran quién les pueda ayudar. Muy pocos sacerdotes están preparados para eso. La mayor parte están con sus rituales de antes, que son respetables también, pero que no tienen el rol de un director espiritual o de un guía espiritual o de alguien que le ayude a la persona en su proceso de encuentro consigo mismo, ¿no? Y esto a veces no se llena con rituales, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ir a misa. Algunas misas son tan aburridas realmente, y algunas son maravillosas, pero es que depende de quién te toque. Ese es el problema. Hay muy pocos sacerdotes que están no sé si en la preparación o en la disposición de poder dar guía espiritual a las personas. Seguro que los hay, pero muy pocos. La mayor parte se han dedicado solamente a hacer sus ceremonias de bautismo, sus misas, sus matrimonios, sus defunciones, y punto, ¿no? Pero no, el rol del trabajo espiritual es un rol que implica tiempo, un contacto personal con las personas, es un trabajo inmenso, y eso no están en condiciones. Entonces, un psicólogo tampoco, ¿no? Y un médico peor, un psiquiatra, por ejemplo, peor. Entonces, es un problema. No hay especialistas que puedan responder las necesidades espirituales de las personas. Y espiritualidad ha habido siempre, desde la edad de piedra. O sea, no es algo que ha impulsado el desarrollo de las civilizaciones desde sus inicios, ¿no? Pero el hombre en la edad de piedra ya hacía objetos que pulía de piedra para los rituales de partida a sus seres queridos. Y unas piedritas más grandes forman una pirámide, pero eso ha sido hecho también por el mismo sentido. Y todos los lugares más maravillosos que nos han dejado los ancestros han sido por este sentido. Es cierto que las civilizaciones tienen etapas de inicio, de auge y de caída. Y en la etapa de caída todo está de caída, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, la caída de la religión, la caída de las monarquías, todo estaba en crisis, pero no era tampoco para que generalicen que la religión es un opio. Es un opio cuando está en su decadencia, pero cuando está en sus inicios es un impulso que lleva a su desarrollo. Entonces, estas generalizaciones mediocres nos están generando problemas tremendos de prejuicio y nos están impidiendo resolver problemas graves, especialmente de nuestros hijos, ¿no? De los jóvenes que están en unos problemas tremendos de adicción. Y tengo la impresión de que no sé si no se dan cuenta
no quieren darse cuenta, o es que dándose cuenta no quieren hacer nada. Tengo la duda, porque definitivamente aquí algo hay que sacrificar, y sacrificar el orgullo no es nada a sacrificar a nuestros hijos, definitivamente, eso no tiene ningún tipo de comparación. O sacrificar nuestros miedos es mucho más beneficioso que sacrificar la vida de nuestros hijos, ¿no? Que están en una situación, en Cataluña se empiezan a salir de casa a los 30 años, eso es consumo de marihuana, por favor. La marihuana tonta, frena, lleva a una situación de atemporalidad de la persona, a una adolescencia perpetua, y eso es así. ¿Y qué van a hacer? Para soportar la vida vacía que tienen que consumir, pues eso. Pero eso no es una solución, al contrario, es un problema que se va acumulando, ¿no? Yo digo, toman 30 centros de rehabilitación, 60 centros de rehabilitación de España. En 30 ponen 30 chamanes del Perú, bien formados. Y en los otros 30, los mejores psiquiatras y psicólogos que quieran. Y hagamos un estudio, una comparación, a ver qué va a pasar con los adictos allí. Esto sería una solución, sería baratísimo para ustedes. Por un sueldo vendrían maestros de chamanes de allá. Pero se necesitaría eso que está ocurriendo en algunos hospitales élites de Estados Unidos, ¿no? Que hay chamanes en sus equipos médicos ya. Y los adictos de estos hospitales se están recuperando con ayahuasca y algunas otras plantas medicinales, ¿no? Entonces, tal vez eso es el futuro. El futuro difícil porque en este momento el sistema de salud está en crisis, la calidad está cada vez peor, el nivel de atención, de deshumanización es tremendo y la heterogeneidad de la calidad de los servicios médicos prácticamente está de acuerdo a su intención personal de los médicos. No tienen como un sistema que los ayude a que hagan cursos y se actualicen. Pues es un servicio como público, entonces el paciente tiene que pagar las consecuencias de todo esto. Entonces es un problema grave el abarcar la población y que el servicio pues sea tan malo, ¿no? Se tiene que ver una manera de que un servicio pueda alcanzar a la mayor cantidad de la población, pero que al final el que paga esto es el ciudadano y que él tenga poder sobre los servicios que paga. No es posible que el Estado aísle al cliente, que es el que está aportando de esto, y que se venga a someter a un servicio de tan terrible calidad, ¿no? Es decir, para una atención necesitas 6 meses. Es decir, o sea, te mueres antes en muchos casos, ¿no? Eso es lo que está pasando. Yo creo que aquí hay un momento de crisis y después pienso que los ciudadanos empezarán a exigir un poco más lo que necesitan y los servicios y los médicos tendrán que acomodarse al que tiene el dinero, porque al final es eso. Yo no pago un servicio de esa calidad, yo pago otro de esta calidad, y los que tengan estos servicios van a estar más beneficiados, entonces van a tener que incluir en nosotros también algo así, ¿no? Donde el que paga al final tiene que poner condiciones y tiene que hacerse un sistema donde el que aporta tiene que tener un poco de voz y voto en su servicio, ¿no? Hay una cosa muy importante. En la universidad, por ejemplo, yo estudié todo el tema de la psicosis, las alucinaciones y todo esto. Nunca había ningún curso sobre lo que eran las visiones místicas de los místicos. O sea que, sin decirlo, el estado del nirvana, del Buda, es una esquizofrenia catatónica. Es una locura de prejuicio. Jamás vieron una persona en este estado, siquiera en estado meditativo, estos psicólogos, y hacen afirmaciones temerarias realmente. La iluminación espiritual es increíblemente reestructurante. Es una fuente de salud y de creatividad. La persona que tiene una experiencia mística queda marcada y lo que viene después son actos heroicos. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo en el ejemplo de Santa Teresa. Santa Teresa era mujer, descendiente de familia judía, o sea, tenía todas las desventajas posibles en esa época. Tuvo una visión mística y ¿qué pasó? Esta mujer se renovó la mística cristiana.
sembró cientos de monasterios de mística cristiana en Europa. Se hizo un trabajo increíble. ¿Dónde está que un psicótico hace eso? Un psicótico entra en su delirio y queda encerrado en su casa. Y lo que hizo ella fue actos realmente heroicos, increíbles. Se tiró contra el poder siendo mujer, sin ningún apoyo de nadie. Es una magia lo que vivió. Si ven su vida, es increíble lo que hizo. ¿Y qué la marcó? La visión mística. O sea, la visión mística te produce lo opuesto a la locura. La locura te encierra en ti mismo, pero la visión mística te impulsa a hacer actos verdaderamente heroicos. Y esto, por ejemplo, nunca me lo dijeron en la universidad. En ninguna facultad de psicología. Estudié en una de las mejores facultades de psicología y todo está omitido. ¿Por qué? Por el prejuicio y por el miedo. Es decir, hay que ubicarse, ¿no? Entonces, la espiritualidad definitivamente sí genera un despertar interior de la persona. Es algo práctico. La ubica en su vida concreta, real, y le impulsa a realizar actos heroicos de distinto tipo. Normalmente nunca violentos. Del espíritu no sale la violencia, pero son actos críticos, actos de reparación, de construcción, de reivindicación. Entonces, creo que el tema de la espiritualidad es un tema del futuro que se necesita recuperarlo seriamente y establecer en el sistema especialistas que puedan ayudar en los distintos ámbitos de los ciudadanos, ¿no? Porque definitivamente la religión nuestra es una pena que esté como está. Hay algunos pocos sacerdotes preparados en estos, normalmente los jesuitas, pero hay también de las otras corrientes. Hay, por ejemplo, en este momento ermitaños que están haciendo un trabajo en espiritualidad increíble, pero están en las bibliotecas. No están saliendo programas para establecerse frente a las necesidades de los jóvenes. Está en una parte todavía de como empezar a almacenarse en un punto y después de eso me imagino que habrá un nuevo paso. Pero creo que el futuro tiene que ver también con el recuperar la dimensión de salud de la espiritualidad, ¿no? Y deslindarla de la psicopatología, porque no tienen nada que ver, claro.